una misión básica, troncal, que es pues, intentar responder, aclarar dudas con respecto a la edición del máster que está por comenzar el próximo mes, sexta edición del máster de la CESAP y de la Escuela Europea de Ciencia de la Salud. La verdad es que en otras ocasiones hemos hecho una presentación por parte tanto de Ruimán en el área de nutrición como la nuestra en el área médica propiamente tal, si es que podemos separar la nutrición de la medicina, que hoy en día es algo que es indisoluble, por supuesto, y lo ha sido siempre, creo yo, pero cada vez es más importante que los médicos sepamos algo de nutrición, por decir algo, nunca mejor dicho. Pero consistentemente con los intereses y la experiencia de otras reuniones de este tipo con algunos compañeros, pues, y siempre pensando en que íbamos a hacer pocos, porque el objetivo es esclarecer dudas a aquellos que la tienen, ¿no? Porque hay muchos de los compañeros que ya están incluso matriculados y que muchas de sus dudas se han ido evacuando en el decursal de los últimos 2 meses. Entonces, quisimos ir directamente sin hacer presentación previa, porque una presentación promedio en este caso es por lo menos hora y media entre la de Ruimán y la nuestra, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos nosotros el canal de la CESAP y de la Escuela Europea de la Salud, tenemos presentaciones muy recientes con respecto a qué es la salud de precisión en general, y es un tema tremendamente importante y que parece una tontería, pero no lo es en términos conceptuales. Yo sigo encontrándome con compañeros que en el mejor de los casos hacen alusión a la salud de precisión como si fuera genética pura y dura. Y no hay duda que la genética ocupa un rol interesante en este ámbito, pero es una parte pequeña. De hecho, los fundadores o los creadores de este concepto en la Universidad de Stanford en los últimos 8 años, han dejado muy claro de que la genética ocupa una parte importante, pero bastante pequeña dentro de la salud de precisión. Es muchísimo más amplia, no hay duda alguna. Y ahí entran las ciencias ómicas, algo que dentro de la sociedad venimos intentando llevar al campo clínico bueno, desde sus inicios, desde los conceptos de las ciencias ómicas que vienen dándonos pistas muy interesantes en el mundo de la metabolómica, la lipidómica, la transcriptómica, ¿cierto? Por decirle los más cercanos al contexto médico aplicable, al contexto clínico, ¿no? Porque muchas de ellas todavía ofrecen muchos datos interesantes, pero en el mundo de la investigación. Pero cada vez se acercan más, no hay duda alguna, cada vez son más aplicables, cada vez tenemos más elementos que pueden objetivamente hacernos partícipe de esa información en un plano clínico y que aporte, porque una de las cosas que caracteriza, yo creo, esta formación es que hemos hecho un esfuerzo por tener herramientas que aporten al contexto clínico y no herramientas que solamente nos den información de orden poco aplicable, porque si no nos quedamos muchas veces medio frustrados entre que tenemos esta información y cómo lo aplicamos luego, ¿no? Ya tenemos bastantes variables dentro del campo clínico como para que tengamos algunas que puedan ser interesantes, pero no aplicables, por lo menos por ahora. Por tanto, ese es uno de los conceptos que yo quería aclarar básicamente. O sea, gente, la salud de precisión engloba de forma muy integrativa, y la palabra integrativa que se usa en algunos sitios en el mundo para hacer alusión a una medicina que ha intentado abarcar una serie de ítems que antes estaban de la mano de Dios, nunca mejor dicho, para poderse aplicar al contexto clínico. Desgraciadamente, en los últimos años se ha venido llenando de variables muy poco plausibles biológicamente, muy poco reproducibles clínicamente, y en algunas situaciones incluso hasta medios esotéricas. Siento ser duro con el concepto general, que vuelvo y repito, a los puristas, pues ningún problema, porque cuando esto se hace con criterio, sin lugar a duda, todo lo que tenga plausibilidad y tenga análisis objetivo, racional, coherente, sea científico, pero vuelvo y repito, coherente, pues es de perogrullo tenerlo muy presente en el día a día, sobre todo porque la velocidad de la integración del conocimiento en los últimos 20 años ha sido exponencial, y yo tengo la percepción, y así
con muchos de los compañeros de las ediciones anteriores del máster, de que agraciado, desgraciadamente, el mundo de la cátedra no ha integrado para nada, yo creo que ni el 50% de toda esta información que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 20 años y posiblemente mucho más en los últimos 7, 8, 10 años, de forma cada vez más exponencial. No hay duda que esto no es fácil llevarlo a la aplicabilidad clínica inmediata, pero al conocimiento del médico promedio y del sanitario promedio es fundamental. La salud de precisión engloba entonces un área muy amplia dentro del abordaje. Muchas veces el nombre de salud de precisión no lustra como otros quisieran, ¿no? Porque los médicos que entran al máster y dicen, pues, medicina de precisión, los nutricionistas, nutrición de precisión, los psicólogos, los biólogos, los farmacéuticos, los farmacólogos. En realidad, en buena ley, todo el mundo tiene espacio dentro de esta gran umbrella, esta gran sombrilla de la salud de precisión. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos al concepto básico de salud de precisión que emana de la Universidad de Stanford, como decíamos hace un rato, y que luego fue recogido, literalmente nosotros lo recogimos y lo traímos a Europa, podemos decir que la salud de precisión reinventa la medicina para centrarnos en lo que podemos predecir, prevenir e incluso en curar patologías con la mayor precisión posible. Ahí entra el mundo más conocido de muchos colegas en el ámbito de la inmunoterapia como herramienta de precisión, ¿cierto?, en el mundo de la oncología. No hay duda que tiene un valor tremendo, todavía en pañales, y creemos objetivamente que esto crecerá mucho más allá. Pero no creamos que la medicina de precisión es única y exclusivamente los pasos en la inmunoterapia oncológica. Para nada, por amor de Dios. Recordar que la salud de precisión combina dos enfoques que aparentemente estaban muy desordenados o muy distantes, la alta tecnología y el alto contacto social, humano. Es un abordaje humanista de la práctica asistencial. Es una visión que literalmente hace que podamos utilizar la variable más positiva o las herramientas más positivas de ambos esquemas. Un esquema conocido en la medicina ancestral, que es del contacto con el paciente, de forma objetiva, de forma en el ahora y en el aquí, ¿cierto? Y no como hoy desgraciadamente sucede por las razones que sean, que no vamos a gastar ATP en eso, que es muy importante, ¿cierto? Pero unir esto a las variables que podemos obtener a través de herramientas tecnológicas relativamente nuevas, unas relativamente nuevas, otras muy nuevas y otras que están por llegar, que nos hacen más cercano la medición de una serie de parámetros biomoleculares que tienen repercusión clínica. Tenemos muchos wearables que se están desarrollando cada vez más que nos permiten tener datos objetivos de qué pasa con el individuo. Pongo un ejemplo somero. Cuando nosotros hacemos análisis de sangre, la mayoría de los valores referenciales están acotados a una edad promedio del individuo que dista del resto del individuo. En algunas ocasiones se han asociado los parámetros a variables de referencia o a referencia, valores de referencia, en asociación con la edad cronológica del individuo. Aún así, la edad no lo es todo, como bien saben ustedes. Tú puedes tener un individuo con 70 años que tenga un comportar epigenómico que nos haga recordar, sin lugar a dudas, un individuo muchísimo más saludable que algún otro que tenga 70 años y que realmente haga muy poco por su salud. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero vámonos a poner muy positivo. Aquellos que tienen 70 años, todos se parecen. Vamos a llevarlo así. Y de esa forma, posiblemente las analíticas nos den valores de referencia un poco más precisos. Aún así, hay muchas otras analíticas muy sencillas que usamos todos los días, desde el hemograma hasta la glucemia, ¿cierto? Que no tienen no se acota por edad cronológica, porque teóricamente el individuo tiene que mantenerse en un rango establecido en cualquier momento de su vida. Eso no es una realidad. De hecho, de antemano deja de ser tan real que el individuo cambia estos valores durante el día, lo que es muy importante. Entonces, este tipo de variables, el wearables, desde el punto de vista de bioanálisis, nos permite saber el comportamiento de una serie de variables de este tipo que luego nos permite ser más precisos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Muchas veces cuando hacemos análisis continuos de glucemia con dispositivos que nos permiten saber qué bien te está yendo con esta ingesta nutricional, ahí los nutricionistas pueden aportar mucho y por supuesto que lo hacen, ¿cierto? Y utilizando estas variables pues pueden
acotar objetivamente lo que el individuo se le puede proponer de ingesta en el medio de las otras variables con el objetivo de que este individuo pueda llevar a cabo un control que queremos, por ejemplo, un control glucémico un poco más estricto porque lo necesitamos por una razón X, Y o Z. ¿Ok? Un ejemplo tremendamente sencillo, pero esto es muy importante y me parece una cosa muy lejana de la realidad y es una cosa que tenemos que aplicar si queremos dar un salto en el abordaje del condicionamiento clínico de nuestros pacientes y, por supuesto, de nosotros mismos. No hay duda alguna que para esto muchos me preguntaban, y por aquí puedo ir ya respondiendo alguna pregunta, oye, para esto se necesita tener grandes inversiones. No, la verdad es que la mayoría de las inversiones grandes la hacen grandes laboratorios, grandes empresas que se dedican a estudiar estas variables. No hay duda que tú tienes que hacer una inversión. Por ejemplo, yo siempre digo que hay un examen que a mí me gusta mucho que se llama MyDetox. Bueno, el nombre cambia muchas veces entre un laboratorio y otro, pero es un examen que lo que te permite saber objetivamente es tu capacidad de toxificación enzimáticamente dependiente. Gente, el 90% de nuestra capacidad de toxificación está literalmente correlacionada con nuestro contexto enzimático genético. Por tanto, sería tremendamente importante que todos nosotros supiéramos qué tal tenemos la catecolonmetiltransferasa, qué tal tenemos la N-acetiltransferasa, qué tal tenemos en nuestra sulfatasa, qué tal tenemos la glucuronidación, qué tal tenemos la acción de las glutatión, esas 4 glutatión involucradas de forma muy importante en fase 2 de toxificación. O sea, si queremos literalmente hablar de variables del siglo XXI, tenemos la necesidad imperiosa de conocer las mismas. Pero es que no estamos hablando en que estas variables son importantes solo para saber cuánto detoxificamos bien, mal o regular en dependencia de nuestro background cierto genético enzimático, sino que hoy en día la farmacogenómica, que es tremendamente importante, por fuerza mayor se irá a imponer, no hay otra opción. O sea, los fármacos juegan un rol sustancialmente importante en el manejo de muchas entidades, en fase aguda y también en fase crónica. Perseguimos que que se requieran lo menos posible. Sí, pero para eso hay que trabajar sobre esta otra área de la salud de precisión que lleva involucrado desde el control de los ritmos circadianos hasta la prescripción y la adecuación de cada individuo con respecto a la ingesta nutricional, a lo feliz o no está, o no que está con su actividad laboral, personal, social, a la actividad física que desarrolla. O sea, una serie de variables que son parte de este concepto de salud de precisión. Y luego, no hay duda alguna que desde el punto de vista farmacológico, lo que se viene con fuerza mayor, aunque incluso la Big Pharma no le interese, es la imposición o la necesidad objetiva de ir aplicando conceptos farmacogenómicos. Si sabéis que tienes un problema que viene asociado a tu genética, con la velocidad con que tú activa o funciona tu CYP2D6, esa parte del citocromo P450 que está muy involucrada en la activación y desactivación de muchos fármacos, así como la CYP2D19, tal vez las dos más representativas, ¿cierto? Pues si tienes una CYP2D6 lenta, es importante que entiendas que aquellos fármacos que se metabolicen por CYP2D6 van a requerir ajuste farmacológico en su dosis, porque si no vas a tener mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios sin lograr los efectos primarios. Esto es medicina del siglo XXI, esto es salud del siglo XXI. Esto lo saben muchos nutricionistas y muchos otros profesionales no médicos que han hecho las ediciones anteriores del máster, porque es un aprendizaje para ti, para tus pacientes, para tus familiares y evidentemente para estar al día con la evolución, porque esto es evolutivo, a pesar de que les guste más o menos a uno en dependencia de los conflictos de intereses que existan. Pongo un ejemplo sencillo. Entonces ahí se hace objetivamente claro y preciso que en el ámbito de la salud de precisión, valga la redundancia, se requiere objetivamente tener una visión amplia, considerablemente amplia, y que esa visión considerablemente amplia, que es aplicable a cada entidad desde el punto de vista clínico, porque esto es gente absolutamente horizontal a todas las especialidades. No hay duda que el que más puede gozar con esto es el médico clínico puro y duro, pero el cardiólogo, el ginecólogo, la ginecóloga, el reumatólogo, el inmunólogo, o sea, las especialidades han perdido la convergencia biológica requirente horizontal que hay en todas ellas. Y esto lo recuperamos en los planes de formación de salud de precisión.
Posiblemente nosotros estábamos haciendo salud de precisión sin saber que lo estábamos haciendo cuando este concepto apenas existía, porque buscamos esto, buscamos ser coherentes, buscamos tener herramientas plausibles que sean literalmente reproducibles, que se puedan aplicar, que sean escalables para aplicarlas en grandes comunidades sin lugar a duda, pero que se puedan aplicar en el paciente directamente y que nos pueda ayudar a detectar elementos que engorden la fisiopatogenia de muchas entidades. Hoy en día, desgraciadamente, como decía hace un rato, la cátedra se ha quedado flaca de engordar la fisiopatogenia de muchas entidades. Ahí tienen la enfermedad cardiovascular, es un ejemplo brutal. Los estándares de crecimiento de la enfermedad cardiovascular en los 25 últimos años en el mundo entero son para pegarse un tiro, literalmente hablando, son tremendamente debían preocuparnos bastante más de lo que está haciendo con el comportamiento médico promedio, ¿cierto? Y sanitario en general. Así ocurre en el mundo del contexto obesogénico, que ha ido creciendo de forma exponencial. Los datos ofrecidos por el World Obesity Atlas del 2023, que ustedes pueden ahora mismo googlear y van a encontrar que están disponibles para todo el mundo de forma gratuita, se llevan las manos a la cabeza para cuando ven las tasas de crecimiento en países desarrollados y subdesarrollados y en países de vía de desarrollo con respecto al contexto obesogénico. Bien saben ustedes que la obesidad es la madre de muchas enfermedades, desgraciadamente, y que esto no hace más que crecer. Y luego, por si fuera poco, tenemos otra tasa de crecimiento muy amplia, muy negativa, muy nefasta en el contexto del desarrollo de patologías neurodegenerativas e inflamatorias. Y hablo de las demencias, por ejemplo. Estamos hablando que cada 4 minutos se diagnostica un individuo nuevo con cáncer, perdón, con Alzheimer en el mundo entero. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que además no hace más que ir creciendo exponencialmente. Y el crecimiento no solamente es en Europa, es un crecimiento aún más alto incluso en América. Es un poco menos en África, pero sí está creciendo. Es bastante más alto en Asia. Y en el mundo entero lo que hace es sumar y sumar. Y se espera que en el 2050 tengamos aproximadamente 131.500 millones de pacientes con cuadros demenciales. O sea, en algo nos estamos equivocando. Y si además de esto le sumamos las estadísticas de los nuevos procesos neoplásicos o de los procesos neoplásicos que estamos diagnosticando en nuestros pacientes, pues vemos que la tasa es altísima. Ahí pueden entrar otras variables como que tenemos métodos diagnósticos tal vez más exhaustivos en etapas más tempranas, pero el problema, yo compartía con muchos compañeros hace unos 6 meses un artículo que me llamó mucho la atención, que es la tasa de crecimiento de pacientes con cáncer menores de 50 años. Y esto antes no lo veíamos cuando estudiábamos medicina. Ahí está Lucio Criado, que tiene una experiencia notable y puede recordar que antes veíamos pacientes con cáncer, fundamentalmente pacientes mayores, a los que evidentemente en el decursar de la vida tienen más papeleta para desarrollar un proceso oncológico. El propio envejecimiento es el factor de riesgo con creces para que esto ocurra. Pero estamos hablando de un envejecimiento que no ha sido manejado epigenéticamente. Estamos hablando del envejecimiento que nos toca día a día y para el cual el individuo promedio se ha fragilizado por el mismo mundo sanitario. Nosotros los sanitarios fragilizamos al paciente cuando va envejeciendo. No, que ya no haga este ejercicio. Si tiene un problema con la rodilla, que no se mueva. Si se dio un golpe, que haga reposo. Y reposo, que unido al contexto sarcopénico, que ya viene secundariamente, evolutivamente asociado a la propia edad cronológica, afecta considerablemente al individuo. Entonces tenemos un abordaje epigenético tremendamente importante para hacer con aquellos pacientes que van desarrollando ciertos años en su edad. Y vamos a llamarlo así porque son absolutamente modificables los parámetros que el paciente puede expresar en el decursar de su vida si evidentemente presta atención objetivamente a lo que tiene que hacer y evidentemente también si tiene un profesional sanitario que lo puede guiar de forma objetiva y precisa en lo que tiene que hacer. Porque aunque todos tengamos la tendencia, no la tendencia, la razón evolutiva hacia el envejecimiento, el abordaje con uno y con otro, a pesar de que en algunos se puede parecer con respecto a otro grupo poblacional, es absolutamente específico por si fuera poco. Entonces nos estamos equivocando en algo, porque lo que buscamos hoy en día, como bien saben ustedes en general, es el famoso health span de los gringos, ¿no? De los americanos, es comprimir el tiempo de patología hacia el final. Y fíjate que estamos hablando del proceso de envejecimiento. Hoy en día hay muchos compañeros que están haciendo un esfuerzo notable para que se reconozca el envejecimiento como una enfermedad.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con que así sea, porque así vamos a tratar a los pacientes de forma un poco más objetiva, preventiva, coherente, precisa, y no dejarlo a la buena de Dios, que cuando tiene 60 años le ponemos la mano en el hombro y decimos, bueno, es que ya tiene 60 años. No, gente, no. Yo tengo gente entrenando ahora mismo con 89 años en mi clínica y estamos creando un centro de entrenamiento y una unidad de optimización metabólica mitocondrial porque tenemos clarísimo de que lo que viene y ya es una gran evidencia es que si tú puedes recuperar a los pacientes desde el punto de vista metabólico mitocondrial, le estás devolviendo años de vida. ¿Y quién no quiere vivir con salud, con independencia, con objetividad, con raciocinio, con coherencia durante el envejecimiento? Todo el mundo. Entonces estamos invitados ¿a qué? A que nos pongamos las pilas porque algo está fallando. No hay duda que hay más esperanza de vida, estamos totalmente de acuerdo, pero yo personalmente creo que hay un abordaje bastante tardío de todas las entidades que se presentan, desgraciadamente, de forma exponencial en los últimos años que hemos hablado, la cardiovascular, ¿cierto? La neurodegenerativa, la oncológica y todo este contexto obesogénico dismetabólico que es muy nefasto. Esto fomenta groseramente que tengamos que tener un abordaje primario, inicial, rápido, objetivo, coherente y preciso, que no tengamos que esperar a que el paciente desarrolle una diabetes tipo 2 cuando hace 20 años está desarrollando una resistencia a la insulina como una hiperinsulinemia compensadora, madre del cordero de la lesión microvascular en la enfermedad cardiovascular. Necesitamos un abordaje que sea más integrador, más objetivo, más coherente. Necesitamos engordar el entendimiento literalmente de la fisiopatogenia de tantas entidades y no quedarnos con lo que la cátedra sigue aportando, desgraciadamente, que está muy bien en lo básico, pero que es hora de que se actualice. Yo no quiero robarle más tiempo. Este speech, además, creo que es lo menos que puedo decirle con respecto a mi percepción personal de lo que está aconteciendo a nivel global en términos de salud y por qué nosotros editamos, hace ya esta la sexta edición, un máster como este. ¿Por qué? Porque es lo que queremos para nosotros, lo que hemos querido para nosotros, lo que hemos intentado ir desarrollando y aprendiendo en el decursar de nuestra experiencia clínica y docente. Creemos que es la forma más objetiva de poder enfrentar la realidad que tenemos hoy. No hay duda que será el paciente quien decida lo que quiera hacer, mas si tú no eres capaz de saber lo que realmente debes hacer con cada individuo, pues entonces tenemos la situación muy jodida. Y ya para terminar mi parte, tener en cuenta que hay algo que yo he hecho mucho de menos en el contexto sanitario en general, y es el abandono de la biología. La biología es troncal, es fundamental, es elemental, es crucial. Y cuando hablo de biología, por supuesto, inseparable la fisiología y la bioquímica. No la bioquímica, gente que nos hace bioquímicos. No queremos ser bioquímicos, los bioquímicos tienen su espacio. Queremos ser clínicos que sepamos lo que necesita un clínico del siglo XXI para hacer salud de forma precisa. Y para eso no se necesita ser bioquímico, al igual que no se necesita ser fisiólogo. Porque siempre he dicho, si realmente la fisiología es tan importante, los fisiólogos fuéramos los mejores médicos. No, los fisiólogos son muy buenos en su tarea, pero un médico tiene que hacer como fuera del contexto habitualmente que nos enmarca, tiene que hacer mucho más que ciencia, tiene que hacer arte, porque la medicina es arte, porque el abordaje sanitario es arte. Bien lo saben ustedes, los que de alguna manera tienen alguna experiencia clínica saben que es un tema de arte y lo podemos ver todos los días en la práctica clínica porque decimos lo mismo de forma diferente a un paciente y a otro y logramos cosas diferentes, a pesar de que incluso utilizamos las mismas herramientas. Entonces, no tenemos por qué dejar lo que ha mostrado objetivamente que es la base troncal del abordaje y del conocimiento en la medicina, en la salud en general, literalmente hablando. Ahora doy la palabra a Pablo Ribán, que es nuestro director técnico del área de nutrición, por si quiere aportar algún dato específico y les invito a todos ustedes que abran sus micrófonos y empezamos a debatir cualquier duda que tengan. Aprovechémonos de la experiencia del doctor Lucio Criado, que está aquí con nosotros, de la doctora Carmen Verdú y de todos los asistentes, para poder evacuar cuantas dudas podamos con respecto a este webinar y a este objetivo fundamental de que es decir, oye, si yo hago este máster, ¿para qué me puede servir? Si yo, ¿cómo puedo mejorar la labor de una entidad X desde mi especialidad? Nosotros, uno de los últimos webinars que tenemos con la quinta edición, hablamos con varios especialistas que están haciendo el máster en la quinta edición y muchos de ellos nos decían palabras muy bonitas. Y yo como otorrinolaringólogo me he dado cuenta que muchos pacientes que tienen alteraciones disautonomía, pues realmente esto justifica de forma objetiva que tengan
disfunción de la articulación temporomandibular. Llevamos años haciendo por una disfunción del ATM que realmente es un contexto disautonómico crónico, que ahora cuando lo empiezo a ver, porque el objeto deja de ser objeto cuando se convierte en objetivo, única y exclusivamente así. Entonces me decía, ahora que empiezo a verlo, a todos aquellos que tienen una disfunción del ATM, que vemos en consulta que el estudio, el contexto disautonómico es un desastre. Entonces, claro, el problema que tenemos es que tenemos que aprender el origen. Ya después veremos todas las herramientas que tengamos para manejar el origen, que sí las hay, no hay duda, gente, no hay duda alguna, no hay duda alguna. A eso los invitamos. Ruimán. Bueno, yo primero agradecer a todos los asistentes que nos acompañen en esta tarde aquí en España de sábado y especialmente al doctor Criado, a la doctora Verdugo, al doctor Serrano que anda por ahí también. Y me gustaría remarcar un poco mi especialidad o ese rol que tiene la nutrición, llamémosla de precisión o no, en nuestro concepto de salud de precisión, ¿no? Para ello, en la formación lo que hacemos es echar la vista atrás e irnos hace 300.000 años cuando se forjaron nuestros genes y éramos cazadores-recolectores, ¿no? Y a partir de ahí, como hace 10.000 años, empezamos a sentar la cabeza con la revolución neolítica y la agricultura, y cómo todo eso ha ido influyendo en nuestro fenotipo y en nuestra forma de alimentarnos, entre otras cosas, como en la antigüedad Hipócrates sentó las bases de la medicina moderna y hablaba de que el alimento fuese tu medicina, y como en el siglo XXI descubrimos o llegamos a sintetizar las vitaminas y de alguna manera paliar las pandemias que había en aquel momento, que eran monocausales porque eran enfermedades deficitarias de una vitamina, y aportando ese alimento conseguimos acabar con el raquitismo, con el escorbuto, con otras patologías que azotaban la sociedad en aquella segunda revolución industrial. Y ahí fue donde comenzó la era de la nutrición y la nutrición como ciencia, que es relativamente nueva, se forjó y de aquel nacimiento esta situación actual. Es decir, puede que aquello haya marcado de alguna manera la nutrición. Sin embargo, el progreso de la biología molecular, de la ingeniería genética, el permitirnos personalizar hasta un punto extremo la dieta, nos ha llevado a la era de la genómica nutricional, que es donde estamos hoy. Pero como bien decías tú, no se trata de ir a esa nutrición personalizada, se trata de analizar los fenotipos, especialmente de las patologías que actualmente nos azotan, y tratar de ir clasificando por fenotipos o por hacer un traje a medida de las distintas patologías. Como les decía, de esa era del descubrimiento de las vitaminas y que fue tan revolucionario porque solucionó el problema de simplemente causa-efecto, salieron las recomendaciones nutricionales de macronutrientes y prácticamente han llegado hasta hoy, de los años 40 de la primera mitad del siglo pasado hasta hoy. Apenas han cambiado esos requerimientos nutricionales. Quizás porque la industria, precisamente, o la tecnología alimentaria al servicio de la industria, junto con el marketing, han conseguido mantener eso para mejorar su cuenta de resultados y no nuestra salud, entre otras cosas, ¿no? Y es que la obesidad comienza en el cerebro con esa dieta desadaptativa moderna que llevamos, especialmente cuando perdemos la sensibilidad a una hormona tan importante como la leptina, y además vamos acumulando grasa y hay digamos, un círculo vicioso ahí con esa adiposopatía, unido a ese estrés del carbonílico que hablábamos en la jornada, y que entre otros muchos factores, con ese abuso de esta dieta desadaptativa moderna, nos lleva a esas enfermedades crónico-degenerativas que nos azotan actualmente. Y esto, como les digo, viene de considerar los nutrientes deterministas, es decir, que son los que determinan cuán saludable es un alimento, y en lugar de los valores nutricionales o del etiquetado que garantiza la seguridad alimentaria, que es muy importante, pero que no es ese el problema, nos vamos a esa personalización de la dieta. Hay un estudio muy interesante que se lleva a cabo por SEBI y colaboradores, un investigador israelí, en el año 2015, y asocia digamos, la respuesta glucémica a distintos alimentos. Él lo hace con una banana, con un plátano y una galleta, y en torno a 1.000 participantes en ese estudio, 400 tienen una respuesta de alta glucémica cuando consumen el plátano, y unos 640
tienen la inversa, es decir, tienen una respuesta alta cuando consumen la galleta. Con lo cual demuestra que en gran parte la respuesta glucémica depende de la composición de la microbiota. Fíjense ustedes qué paradoja cuando consideramos el índice glucémico como un marcador infalible y que no depende ni mucho menos de la persona o solo depende de su estado metabólico, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque las tablas nutricionales que utilizamos no reflejan cosas tan importantes como los alimentos fermentados, que sabemos que tienen efectos muy importantes, o su consumo tiene efectos muy importantes en estas enfermedades no transmisibles. O aquellos antinutrientes que tienen muchos alimentos. Hoy en día es muy fácil encontrar en el supermercado harina de legumbres, por ejemplo. Y sabemos que si estas legumbres no están procesadas, y aquí es donde encontramos de los pocos alimentos procesados buenos, van a tener multitud de antinutrientes, desde fitoestrógenos a taninos, pasando por los fitatos, las saponinas, las lectinas, los oxalatos, que van a alterar o a favorecer la disbiosis intestinal, entre otras cosas, o van a bloquear enzimáticamente la absorción de muchos nutrientes. Y así podríamos hablar de las enzimas digestivas de la fruta, podríamos hablar de los polifenoles y la relación que tienen con la microbiota, pero en definitiva de lo que se trata es de que no podemos prescindir de la matriz alimentaria, que la industria prescinde de ella de una manera muy banal y simplemente llevándose por ese principio que les decía de valorar solo la tabla nutricional o qué composición de nutrientes tiene y no el resto de la ecuación, ¿no? Y ahí es donde nos llevamos sorpresas importantes, donde una multinacional es capaz de vendernos un producto con un 70% de azúcar, en el que apenas le pone algo de micronutrientes y consigue multiplicar los panes y los peces y conseguir pingües beneficios. Y de ahí encontramos ciertas paradojas. Muchos pacientes en consulta, cuando vienen a un nutricionista, nos dicen, es que no hay quien los entienda. Hoy las grasas son buenas, mañana las grasas son malas y vamos cambiando la versión. En realidad, muchos de esos cambios, muchas de esas implicaciones tienen que ver con prescindir de esa matriz alimentaria, entre otras cosas. En el máster, como nos comentaba el doctor Cubrías antes, nos preocupamos de toda esta parte y además de todos aquellos mecanismos de acción relacionados con los efectos que tiene el consumo de estos alimentos en las vías inflamatorias, todos aquellos sustratos, aquellos alimentos que influyen y cómo influyen y cómo afectan desde la membrana celular a todas aquellas alteraciones moleculares que tienen el consumo de grasas mono y poliinsaturadas, el consumo de grasas trans, el desbalance de ácidos grasos omega 3, omega 6, todo lo que los ácidos grasos juegan un papel fundamental en la aterogénesis. Y no solo tienen una función estructural o energética, sino que también participan en muchos procesos relacionados con la regulación hemodinámica y del sistema inmune. Y enlazar todo esto es fundamental para llevar este concepto de salud de precisión, ¿no? Fíjense, muchos hablamos de todo, de que no es bueno consumir azúcares refinados o un exceso, mejor dicho, de azúcares refinados, pero ¿sabemos hasta qué punto somos respondedores al consumo de este nutriente o de este macronutriente, mejor dicho? Pues simplemente haciendo un pequeño test genético muy sencillo y viendo el factor de transcripción 7A2, podemos saber si tenemos algún alelo de riesgo para ese gen, si somos una variante ancestral o hemos evolucionado hacia esa variante de cuando establecimos la agricultura y toleramos mucho más el consumo de granos. Si no, tendremos que intentar procurarnos la fibra de otra forma. Y la fibra es fundamental, porque hoy sabemos que las bacterias intestinales dependen de esa producción de ácidos grasos de cadena corta que viene mediada por el consumo de fibra, perdón, y el butirato, que es uno de los principales ácidos grasos que tienen efecto tanto a nivel local como sistémico, junto con el propionato, perdón, y el acetato,
no solo nos protege de la inflamación y por tanto del cáncer colorectal, sino que inhibe, entre otras cosas, las histonas ¿Sabes desocetinasas cuándo pueda? y altera la expresión génica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto también es salud de precisión y en este caso directamente relacionada por la nutrición. Una vez que está establecida la patología, digamos que hay una serie de mecanismos endógenos que hacen que el consumo de estos alimentos ultraprocesados nos afecten más. Pues en el máster detallamos el porqué de esto y el cómo evitarlo, ¿no? Y hay varias publicaciones. El otro día comentábamos con los compañeros de la CESAP una publicación reciente de hace apenas un año y medio, donde un grupo creo que es de Taiwán, hablaba de que es digamos, la nutrición de precisión y que justo ahora es el momento, ¿no? Y hablaba un poco en ese estudio de lo que todos aquellos fenotipos que a día de hoy se están desviando de Alexa, las para. recomendaciones dietéticas generales, ¿no? Y precisamente ahí es donde nosotros queremos llegar con esa nutrición de precisión. Queremos establecer los nutrientes más allá de los bioactivos, aquellos considerados no nutrientes, pero que siguen siendo bioactivos. Las interacciones entre los nutrientes, además de la genética y de todo el entorno, de la actividad física, de los hábitos tóxicos, de los hábitos o de la cronodisrupción y del estilo de vida en general. Recordemos que no es solo la genética, sino que lo que hacemos y dónde estamos puede ser más importante que lo que realmente somos, ¿no? O esa frase tan manida ya del doctor Olea que decía que tu salud depende más de tu código postal que de tu código genético. Explicar algunas cosas o algunas contradicciones, como hay personas a las que la ingesta de café le aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, hay otras personas a las que la cafeína apenas tiene efectos cardiovasculares y hay otras a los que un consumo moderado de café puede tener efectos cardioprotectores. Y la respuesta está en la variabilidad interindividual con una base genética y ese efecto nutrigenómico, perdón, que tiene algunos nutrientes. Y ahí me voy a parar un momentito ya para ir acabando el speech y entrar en el debate de la importancia que tiene el entorno que tenemos ahora, tanto de polución en la atmósfera como de químicos ambientales, como especialmente los fumadores, como triggers, como disparadores de la deficiencia de vitamina D. Hay varias publicaciones recientes que hablan de cómo estos disruptores endocrinos químicos, incluso los metales pesados y todos los contaminantes de la atmósfera, están bajando los niveles séricos de vitamina D porque están coartando las vías para que la vitamina D sea efectiva. Y incluso todas esas enzimas hepáticas de las que hablaba el doctor Cubrías antes se ven alteradas por toda esta serie de contaminantes y además lo enlazo con otra reciente revisión donde hablan de que esto tiene una relevancia importante en la obesidad infantil. Fíjense qué curioso cómo el ambiente va condicionando y además se han dado cuenta de que la vía por la que afecta a la obesidad infantil es a través de un polimorfismo genético en el receptor de vitamina D y que esto afecta o puede dar lugar a patologías tan importantes como esclerosis múltiple, osteoartritis, la propia obesidad de la que hablaba, el cáncer, la diabetes o la esteatosis hepática, ¿no? Fíjense, si nos anticipamos a eso y hacemos un simple test y vemos que tiene un alelo de riesgo para ese receptor de vitamina D y somos capaces de compensar esos niveles bajos de vitamina D y tratando de no exponerlo tanto a esos tóxicos, todo lo que podemos permitir, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de repensar la nutrición, es hora de no de tantas dietas como pacientes, pero sí de ir haciendo ese traje a medida para los distintos fenotipos intermedios que nos encontramos en consulta y que podamos ser más precisos y por lo tanto mucho más efectivos
en lo que a la nutrición y a la salud se refiere. Sin más, cedo la palabra. Me gustaría que participaran, que plantearan todas las dudas y luego al final, si quieren, explicamos un poco con más detalle el programa formativo. Comentaba el doctor Criado antes, al hilo en el contexto que comentaba el doctor Cubrías, de que no eran necesarias grandes inversiones para llevar a cabo este tipo de abordaje, que la mejor inversión es estudiar. Y yo creo que eso es justamente lo que estamos planteando, ¿no? Formarnos, estar al día y tener herramientas en nuestra mano que nos permitan un abordaje de precisión con todas las garantías que eso conlleva de eficacia, ¿no? Así es, no hay duda. Yo, de todas maneras, les invito a que googleen en PubMed y hagan alusión a conceptos sobre salud de precisión, en inglés, por supuesto, y van a darse cuenta de que es lo que viene, gente. Es el concepto, y estamos hablando del 2030, de proyecciones del 2030 en términos de sanidad, de medicina, de nutrición, de abordaje sanitario, y hay una apabullante cantidad de información objetiva haciendo alusión que el futuro inmediato es el abordaje del individuo promedio, tanto en el entorno de prevención como de manejo de una entidad ya establecida, desde la salud de precisión y no desde la medicina, ni no desde la nutrición, sino desde la umbrella, porque se entiende que la medicina y la nutrición son parámetros, son troncales, pero que es fundamental todo lo otro que hemos mencionado de forma muy somera en este speech que hemos hecho con Ruimán, pero que se trata en el programa de máster de la A a la Z por la evidencia que tiene a la hora de favorecer la expresión y la no corrección o corrección de muchas entidades. Así que abrimos micros, abrimos vídeo, abran sus micros y vídeo y vamos a debatir cualquier duda que tengan. Este es el momento. Gente, 1, 2, 3, marchando. Un gusto verlos. Hola, Igualmente. Jorge. Hola. Profesor. Yo querría poner en escenario una cosa interesante, que es esto que vos mencionabas, que antes la gente tenía 70 años cuando tenía el ACV, 82 cuando tenía el cáncer de colon, y hoy yo tengo pacientes con diabetes 2 de 19 años, cáncer de colon a los 27 años, o sea, todo se ha adelantado 30, 40 años, 2 generaciones. Motivo por lo cual esto genera un grave problema que es, primer problema social, es gente que en edad productiva deja de trabajar. Estos días leía un trabajo que tiene que ver con esto, que eh, a- hoy en día la persona que tiene 57 años en Latinoamérica tiene una ACV, sus hijos trabajan, quien lo tiene que cuidar es su nieto que tiene que abandonar su escuela secundaria. El impacto social que tiene el adelanto de las manifestaciones clínicas de enfermedades sistémicas. Por lo tanto, hoy no solamente tiene esto un impacto en la persona, sino en el entorno de la persona. Y en esta misma línea, cuando hablamos esto de economía y rentabilidad, hace no mucho estudié una familia, estudié a una paciente que le encontré una alteración del citocromo 12-19 para el metabolismo de los fármacos, y una paciente interesante que trombosaba con clopidogrel. El Claro. clopidogrel es una prodroga, necesita transformarse en droga activa 12-19, tiene una pobre expresión, bueno, motivo por lo cual no se transformaba y por eso tenía recurrentes trombosis, y la propuesta era pongámosle stent con estatina, pongámosle stent con tacrolimus, pongámosle stent con droga, y yo dije, pero busquemos por qué no le hagan los stent, Claro, porque si no, y claro. esto nos posibilitó entender que todos sus hijos portan del mismo alelo, y entonces esto nos abre la mirada a una mirada ómica, no solamente sobre el paciente, sino sobre el entorno del paciente. Creo que esto también hay que ponerlo en el escenario de esta mirada ómica que tenemos. No sé qué piensan. Bueno, es un ejemplo evidente, contundente, objetivo de la necesidad de conocimiento en origen de lo que nos está causando un problema u otro y de la actuación que tenemos promedio, que no es de conocimiento en origen, es de resolver el tema inmediato. A veces es necesario, muy necesario, no hay duda alguna. Nadie con un infarto de miocardio va a pensar
que tienes que modificar tu alimentación ya ahora en este momento porque necesitamos que tus cifras de LDL realmente de apolipoproteína B partido a 1 estén en mejores condiciones. No, hay que tomar decisiones objetivas sobre el momento. Pero este es un ejemplo claro y preciso de cómo si no tienes la información farmacogenómica, o sea, la necesidad que hay de enterarnos del contexto de nuestra capacidad de toxificación y de acción del citocromo P450 genéticamente enzimático, gente, por el amor de Dios, el 90% de la capacidad de toxificación de un individuo promedio que no viva en situaciones deleterias en términos de salud, que no viva desnutrido, que no viva con una sobrecarga de ingestas radicales OH, alcohólico promedio, depende de la genética enzimática. Yo encuentro cada vez más compañeros hablando de, no, le voy a arreglar la detox hepática y le voy a poner tratamiento para detox hepática. Pues si no tenés información genética que se encarga el 90% de esto, ¿de qué carajo estás hablando? Estás hablando de que vas a ¿Detox utilizar... qué? ¿Qué querés Claro, detoxificar? claro, es que Al- son programas, vamos, que han crecido en el mundo de la medicina fuera del ámbito convencional y que realmente son programas que no tienen sentido alguno más que aportar algunos nutrientes que, como bien sabemos, participan en la fase 2 de detoxificación, muy importante, objetivamente hablando, pero que muchos de ellos se cubren con un individuo con una ingesta nutricional aceptable. Por eso decía, no estamos hablando de un individuo desnutrido en una situación tremenda, en un individuo alcohólico, un individuo con un proceso neoplásico, no estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de un individuo promedio. Entonces, el conocer esta variable, y hago alusión a que estos exámenes que muchas veces algunos compañeros dicen, coño, pues es caro. ¿Qué es caro? Si estás invirtiendo en tu salud, lo haces una vez en tu vida, porque esta variable genética te va a permitir saber qué tienes que hacer de la mejor forma, de la forma más precisa, para evitar el desarrollo de patologías. Ahí tienes el ejemplo evidente con esta mujer que estaba haciendo cuadros trombóticos a repetición y para lo cual iban a desarrollar una batalla de abordaje objetivamente con el hecho de poder evitar más daño, pero sin tratar el elemento causal. Y luego la información que tú decías con respecto a la capacidad que eso tiene de repercutir sobre sus hijos, y entonces ya teniendo ese dato, entonces tú puedes hacer prevención objetiva con sus hijos. No, es un ejemplo clarísimo, 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 clarísimo de la importancia de tener información sobre esto. Que siempre hay que tenerla, es lo ideal. Que siempre se puede tener, no, es cierto que no siempre se puede tener, porque yo puedo destinar 400 euros, 500 euros para hacerme un examen genético que me interesa, porque es una inversión. Ojo al dato, en buena línea, todos nosotros podríamos hacerlo, incluso muchísimos de nuestros pacientes. Tenemos una visión de compañía en la economía del individuo. Yo traía un gran profesor de medicina interna que decía, erramos. La medicina se hace con criterios médicos, no económicos. Ya si el paciente puede hacer lo que puede hacer, es otra cosa, pero usted no puede cambiar la forma de pensar, porque si usted empieza a cambiar la forma de pensar cuando lleve 10 años, ya está pensando erráticamente, porque ha perdido la capacidad de tener raciocinio fisiopatogénico asociado a que el paciente pueda o no pueda. No, 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 no. El paciente, lo ideal es esto, ya veremos si puede o no puede, pero hay que seguir pensando en lo ideal, pues si no, ¿a dónde vamos? Y vuelvo al dato, 500 euros un examen de MyDetox para saber cómo tú metabolizas los fármacos que puedas necesitar en un futuro para toda la vida, eso no te lo tienes que hacer jamás, ¿cierto? Cómo tú funcionas en capacidad de toxificación en correspondencia a tu vulnerabilidad para desarrollar, por ejemplo, un proceso neoplásico cuando te enfrentas a elementos carcinogénicos. Esto es muy importante, gente. ¿Cómo que no es importante si estamos hablando de la tasa de crecimiento de procesos oncológicos en pacientes jóvenes que muchas veces está asociado al contexto medioambiental? Entonces, Pero, 500 Jorge, euros, pensá yo un no puedo, detalle. espera un segundo, yo no puedo ahorrar Sí, 20 céntimos hasta que llegue a 500 euros. Cuando yo lleve 2 años ahorrando 20 céntimos, no sé cuánto tendré. Hay cosas de sacar las cuentas, pero estoy seguro que la mayoría de la gente puede hacerlo de una forma o de otra. Pero lo que tenemos que tener claro es el valor que tiene somos nosotros los médicos, pues si no tenemos el cuento claro, entonces, ¿cómo vamos a transmitir una información que nosotros no tenemos claro? si tú tienes presente esto, en una familia donde todos tienen cáncer, mujeres, por ejemplo, lo Claro. tuyo, si tú postergas 10 años la aparición del cáncer en esa mujer, ¿cuánto dinero ahorraste? O sea, Absoluto, si ¿no? lo miro solamente desde la farmacoeconomía, o sea, Absoluto, absoluto. postergar años de aparición de la enfermedad es una de las mejores inversiones que se puede hacer. El curar la enfermedad sin ninguna duda. Pero hay enfermedades que no vamos a poder curar, vamos a poder Absoluto. postergar su aparición.
Entonces, Absoluto. tenemos que trabajar en la ómica para que la ómica, que es la que expresa la enfermedad que nuestro gen tiene, la patee Lo más todo posible lo que para adelante. pueda, Hell todo span. para adelante. Sí. Claro, absolutamente. Ha costado fijar el foco en los genes accionables, porque era mucha Claro, información y ha costado, pero cada Me voy vez a lo tenemos maquillar. más claro, ¿no? Me demoro un poco, si quieres bajar. Sí, sí, totalmente. Y hay que trabajar cada vez más en el conocimiento de qué perfil de paciente tenemos. Es más metabólico, es más oncológico, más degenerativo, es más, porque habitualmente hay como ciertos perfiles familiares, y esto lo conocemos los que llevamos viendo familias enteras 40 años, y que en las familias tienden a la demencia temprana, tienden al cáncer temprano, tienden a la enfermedad vascular temprana, aún sin fumar. Entonces uno tiene desde ahí que empezar a hacer una medicina 100% personalizada, que no creo que exista otra. absolutamente. Realmente. Sí, sí. Absolutamente. Bueno, gente, no venimos a hacer un monólogo, por el amor de Dios. Así que están ustedes aquí para participar. Bueno, yo voy a Eh, tirar una pregunta, voy a tirar una pregunta venga, así, bien, sin anestesia. Está venga. de moda en el mundo globalizado que hoy podemos tener alimentos de todas partes del mundo. Yo puedo tomar mate en Europa Ujú. y la Ilex paraguayensis, que es la planta que crece acá en la zona del Chaco paraguayo-argentino, no existe. Y es una inductora enzimática. O sea, ¿cuál es el impacto? Todo el mundo dice, no, porque el sushi es sano. ¿Qué sé yo? ¿Será sano en Japón? Yo no tengo idea si es sano. Tengo gen para arroz. Si yo vengo del trigo europeo, no vengo ni siquiera del maíz americano y mucho menos del arroz de Oriente. Entonces, esto de que hay cierto mito de que alimentos son sanos porque si no tienen que ver con mi genómica y sabemos hoy en día que la microbiota tiene ancestralidad. ¿Cómo ven esto que a mí me hace ruido en mi cabeza? No, totalmente de acuerdo. De hecho, quizás los ejemplos más llamativos son cuando intentamos extrapolar alimentos fermentados de Asia hacia Europa y los traemos como si fueran remedios, eh, la panacea, ¿no? O superalimentos. Y nuestra genética y nuestra microbiota no tienen nada que ver con ese entorno. Muchas veces, y muchas de las cosas que mostramos en el máster es justamente eso. Veamos, cuando vemos un estudio sobre un nutriente, que son bastante ilustrativos y que cuando uno lee ese estudio parece que si no toma ese nutriente no va a sobrevivir, muchas veces esa es la impresión que queda. Tenemos que analizar quiénes son los sujetos, objetos de ese estudio y en qué contexto están, ¿no? Y a partir de ahí extrapolarlo. Y al contrario, desde el punto de vista social o socioeconómico, estamos haciendo mucho daño. Estamos acabando con la quinoa en determinadas latitudes, con el aguacate, con otros alimentos que estamos considerando superalimentos y que los estamos trasladando a otro sitio con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, Fíjate que este tema que has tocado, Lucio, es interesantísimo, no solamente por, por el propio concepto del tema, sino porque abre las puertas a hablar de uno asociado, que es la necesidad de que el profesional sanitario promedio entienda cómo leer, entender, interpretar un artículo. Nosotros hace 2 años atrás hemos integrado en el programa del máster la participación de un compañero. Rimán, Claro. si puedes, Rimán, sí, sí. Sí, sí. cerrar el micro, por favor, a Isabel que está hablando ahí de su familia. Hemos integrado la participación de un compañero con una especialidad en el área, aparte de ser urólogo, tiene una especialidad en esta área, en el diseño de artículos, en el diseño de estudios, con el objetivo de que podamos ser capaces de que cuando vayamos a leer tengamos cosas claras. Porque como tú decías ahorita, llevándolo a lo que comentaba Rimán, puede que la población estudiada con un principio activo específico X, Y o Z sea de Occidente o en este caso de Oriente, y nosotros lo intentamos aplicar con el mismo interés y la misma esperanza de acción en individuos que están en Occidente que no tienen nada que ver su entorno. Y yo lo decía cuando hacía mención ahorita a las variables notorias y notables que tenemos en una serie de elementos que medimos como herramientas imperdonables en la práctica clínica, por ejemplo, analíticamente hablando,
vemos que es muchísimo más objetivo, coherente y necesario saber el comportamiento de ellos durante un día normal y corriente, que muchas veces varía de forma drástica. Ojo al dato, no hay que volverse obsesionarse con este tema. Yo tengo este criterio. Hay herramientas que vale la pena seguirlas porque tienen un impacto troncal muy importante y otras que evidentemente no y que es esperable que se movilicen. O sea, hay perfiles de movilización que no llegan a ser patológicos para nada y que son fisiológicos. Pero hay algunos que sí llegan a ser patológicos. Entonces, si tú, y esto lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen un nivel de estrés sostenido en el tiempo, estrés que inicialmente es muy agradable porque posiblemente está asociado a una tarea que desarrollan con mucha pasión y gusto y que en algún momento cambia de ser un estrés agradable o ser un euestrés a ser un disestrés. El patrón de alteraciones moleculares asociado a uno u otro no tiene nada que ver, pero incluso en el mismo día, lo vemos con las chicas, por ejemplo, las chicas que tienen cuadros de este tipo, sabemos que la última semana preregla, los últimos 10 días preregla, donde habitualmente hay una dominancia estrogénica, justamente porque esa hipercortisolemia deriva de su progesterona para poder mantenerla en el tiempo y con ello rendir en el día a día, pues tienen una alteración no solamente en el propio rendimiento, sino una alteración molecular inflamatoria sistémica bastante más marcada en esos días que en el resto de sus ciclos menstruales. Por poner un ejemplo somero, estas cosas son las que aprendemos a tenerlas en cuenta a la hora de abordar un individuo. Pues no podemos tener un metro para todo el mundo, para medir a todo el mundo con el mismo metro. No, no hay duda alguna que es lo que hace, no difícil, pero bonito, agradable, interesante, el hecho de que, ya les digo que el que entre a un programa de formación en este ámbito, difícilmente, si le ha entrado en las venas paralelamente, pueda quedarse dormido cada día sin tener alguna duda, porque es lógico, nosotros lo tenemos todos los días. Ahora mismo el propio profesor Lucio Criado estaba emitiendo una pregunta duda, porque más que uno, él tiene una observación sobre ella, que nosotros lo que hemos hecho es confirmar la observación que también la tenemos nosotros. Pero esto ocurre, porque estamos pensando sobre elementos que tienen una variabilidad tremenda. Y es una realidad, ese es el individuo no es un tema lineal y cada vez menos. Entonces, porque a la medida que tú puedas medir una serie de elementos hoy en día muy medibles, desde el lactato intersticial hasta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que tremendamente son importantes uno y otro, uno por la función mitocondrial y otro, entre otras cosas, por ese nexo tan interesante entre el sistema nervioso autónomo y el aparato cardiovascular, por no dejar fuera otros órganos y sistemas muy importantes como el propio tubo digestivo. Entonces, esto, gente, hoy en día es tener herramientas nuevas para hacer una medicina nueva, tener herramientas nuevas para hacer una salud nueva, un abordaje sanitario nuevo, porque es la única forma de estar actualizado. Esto va a ritmo agigantado, no hay duda alguna. Pero invito, vuelvo y repito, a que puedan expresar alguna duda que tengan con respecto, y si no tienen alguna duda es porque lo saben todo de la A a la Z, y eso es estupendo, eso sería lo ideal. Cuando no hay duda, o se sabe todo o no se sabe nada, entonces ya eso me deja más preocupado, ya tú ves. ¿Puedo Pueden tirar abrir otra micro o pregunta? escribir en el chat, sin problema. Porque si nosotros nos dejan hablar aquí entre Lucio, Ruimán, yo y ahorita empieza a hablar Carmen, estamos hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche. Entonces es mejor que participen ya. Yo igualmente quiero tirar otra pregunta, Venga. eh, que tiene que ver también con esto. Yo veo, vos tú sabes muy bien que yo tengo ahí una muy fuerte unidad de diabetes y una diplomatura en la universidad. Vemos muchos pacientes diabéticos y muchos de ellos son colegas que están de guardia y que entonces la dosis de insulina, algunos insulinizados, si comen a las 7 de la tarde es una cosa, si comen a la 1 de la mañana porque llegan tarde, pues son cirujanos, porque lo que sea, es otra aventura. Y dejando de lado ese perfil, ¿qué pasa cuando yo me voy a comer a la medianoche y mi cortisol está bajo? ¿Qué pasa si como proteínas o qué pasa si como vegetales? Mi microbiota se responde exactamente igual con bajos niveles de cortisol. No, en absoluto. De hecho, sabemos, y hay publicaciones al respecto bastante recientes, aunque parezca ciencia o aunque parezca investigación básica, que nuestro hígado no funciona igual eh, por la noche que por el día. Es decir, tenemos un ritmo circadiano. Es decir,
día, noche, y todos nuestros sistemas se comportan en base a esto. En la Universidad de Murcia, aquí hace como 5 o 6 años, publicaron un estudio de intervención en mujeres perimenopáusicas y demostraron que aquellas que comían después de las 15 horas, de las 3 de la tarde, acumulaban más grasa mediada por estrógenos, por esa perimenopausia, y es decir, su metabolismo funcionaba de otra forma en función de la hora a la que comían. Con los turnos de guardia también hay bastantes investigaciones. A día de hoy sabemos que la ingesta calórica no influye tanto, pero sí la composición de esta. Ahí lo que apuntabas, ¿no? Que la ingesta de proteínas nada tiene que ver con la ingesta de vegetales y demás. Y vuelvo a tu pregunta anterior. Muchos de estos estudios que se están poniendo de moda de alterar el orden en el que consumimos los alimentos están hechos en pacientes y en latitudes muy diferentes a las nuestras, y seguramente no vamos a responder igual, pero sí vamos a responder a ese cronotipo, y hoy sabemos que tenemos ese reloj central y un reloj casi en cada célula. Y esto tenemos que irlo sincronizando todo lo que podamos, ¿no? Sí, bueno, es una variable más, pero una variable sumamente importante. Y como bien decía Lucio, y lo hemos hablado incluso en más de una ocasión, muchas veces el abordaje con una dieta eminentemente de vegetales en la noche, como mejora el contexto desde el punto de vista metabólico, ¿cierto? Inflamatorio, sistémico, lipídico, oxidativo. Y esto no es por gusto, es porque justamente se ha visto, mira, aquí está la doctora Encarna levantando la mano, así que le vamos a dar inicio vamos a dejarla que hable, porque si no nos vamos a quedar nosotros aquí a modo de ¿cómo se llama esto? De monólogo. Doctora Encarna, encantado. Cuando quiera puede abrir su micrófono y hacer la pregunta o participar. Hola, buenas tardes. Encantadísima de formar parte y de poder estar escuchándoos. Tenía muchas ganas de reengancharme. Soy una ex alumna del máster que tuvo que dejarlo por temas personales y que este año me reengancho porque, bueno, pues porque, en fin, es entender que la atención al paciente tiene la necesidad de que como profesionales nos formemos y entendamos que además, desde que yo empecé el máster, ahora veo que la parte genética ha evolucionado tanto que se puede súper especializar, súper individualizar, ¿no?, los tratamientos. Quizá mi intervención va más en relación a cómo, si en el máster se tiene en cuenta, y me imagino que sí, conociéndote, Jorge, bueno, yo recuerdo que debía ser un comentario tuyo en algún momento. Una mesa se sostiene por 4 patas. Si hay una de las patas en que no funciona bien, esa mesa, por mucho que las otras 3 estén bien constituidas, esa mesa no es viable, ¿no? Una era la buena alimentación, otro era el descanso, otro era el ejercicio físico y la otra era el estrés. Yo personalmente soy una de esas personas en que el estrés emocional ha condicionado su vida y su funcionalismo a nivel cerebral, y que en el fondo me pregunto si realmente el máster contempla también el tratar desde ese punto de vista al paciente, ¿no? Si hay estrategias que puedan abordarlo desde ese punto de vista, porque por muy bien que se pueda tener a un paciente estabilizado o bien controlado su parte metabólica, su crono, bueno, sus horarios, su cronodisrupción, la parte de estrés, mi sensación es que, o al menos en mi caso así fue, pudo con todo lo demás, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí también es muy importante el poder hacer una intervención desde ese punto de vista, y me gustaría eso, ¿no? Saber si el máster también o la evolución de todo lo que habéis incluido, pues también tiene en cuenta eso. Pues sí, tengo el gustazo primero de saludarte, el otro gustazo de saber que te has reenganchado. Sabes que personalmente te tengo mucha apreciación. La doctora es pediatra y ejerce como pediatra hace mucho tiempo.
y es alguien que está muy implicado con la salud de sus enfermos y de la gente que les rodea. Y por supuesto, evidentemente, con la suya, que faltaría más. Yo creo que hay que empezar por ahí. No hay duda alguna. Desarrollamos en el módulo de neuro, desarrollamos dos grupos importantes de abordaje. Le hemos llamado neuropatologías funcionales 1 y 2, así para que sea un poco más generalista el concepto, pero luego integramos las variables que incluso que predisponen a cada individuo en dependencia de su personalidad. Pero esto es muy interesante, o sea, no todos somos iguales, faltaría más. No hay duda alguna, que parece muy trivial, pero es muy objetivo. De hecho, la variabilidad de la personalidad del individuo está correlacionada con la actividad objetiva de ciertos neurotransmisores con respecto a otros en cada uno. 16 tipos de personalidades según algunos psicólogos avesados del mundo de la psicobiología de los años 80, que yo siempre me encanta leerles, porque son pura y dura fisiología, pura y dura neurobiología, que nos permite entender muchísimas cosas. El entramado del comportamiento de sus neurotransmisores, de la neurona posináptica, de la expresión de receptores asociado al contexto genético del individuo, porque no es igual la forma en que un individuo responde en cuanto a síntesis versus en cuanto a síntesis de un neurotransmisor específico versus cuando ese neurotransmisor se cinde de la neurona presináptica al espacio intersináptico y luego interacciona en la neurona contigua del espacio posináptico, que depende mucho, entre otras cosas, de los receptores en la neurona posináptica. Dicho sea de paso, no solamente de esto, hay una variable muy importante que hemos integrado también, que es la crucial objetividad a la hora de tener en cuenta los niveles de neuroesteroides como elementos que permiten la expresión o no de estos receptores. Puede genéticamente tener una tendencia A, B o C que son 100% estudiables hoy en día, muy estudiables. Hoy en día uno de los laboratorios que está con partners del máster, que es el grupo de Overgenes, ha desarrollado unos módulos de estudios del contexto genético en cuanto al comportamiento de neurotransmisores y neuroesteroides. Y esto es muy interesante porque es hilar fino sobre la situación de cada individuo, ¿no? A merced del manejo de la condición estresora en sus 4 etapas diseñadas y escritas muy bien hace mucho tiempo por Hans Seyle y puesta en objetividad. En el curso precongreso que haremos con el doctor Efraín el próximo 14 de marzo, hablaremos sobre ello, que es muy interesante. Pero indistintamente a eso, el hecho de poder conocer esa variabilidad genética te permite entender incluso cómo poder manejar situaciones de forma precisa. Justamente una situación como la que tú describías, en cuanto hacías alusión al contexto emocional que puede afectar de forma considerable el día a día de un individuo, ¿no? Y ya no hay duda que esto es muy objetivo a la hora de aplicar el contexto de otras variables que influyen notoriamente con un comportamiento adecuado o inadecuado de lo anteriormente explicado. Y no me quiero liar, pero estoy hablando de variables metabólicas. Hoy sabemos que el metabolismo, hay algunos artículos muy chulos por ahí publicados que dicen depresión, no sabemos si parte del cerebro o parte del tubo digestivo. Otros dicen depresión, no sabemos si es parte si es producido por inflamación o si es el cerebro el que está fomentando el origen de la depresión. Y estoy intentando comentarles literalmente artículos que se han publicado en estos perfiles, haciendo alusión a que es necesario, objetivo y prudente poder literalmente entender la condición de cada individuo. Y hoy tenemos más herramientas, no hay duda alguna. Es cierto lo que dices. Y me eché a reír porque es verdad que ha dado un salto brutal desde la primera, segunda y tercera edición a la actual. Pero es que esto, nos guste o no, es la búsqueda constante. Entonces, si esto no estamos intentando hacerlo mejor cada día, teniendo en cuenta la cantidad de datos que se va aportando, pues estamos jodidos. Cuando pasa 5 años ya estamos haciendo un abordaje antiguo. Entonces, estamos intentando tener herramientas que la tecnología nos permite ir teniendo. Así que sí, cuenta con ellos 100%. Perfecto. Hola. Oh, perdón. Quería hacer una pregunta, pero siga nomás. Ya pago. No, venga. Adelante. Lanza la pregunta. Bueno, yo soy de Ecuador. Soy la doctora Mónica Lam. También soy pediatra y nutrióloga infantil y estoy muy interesada en esto. Mi única duda
digamos, porque ya revisé todo el pensum académico y me parece genial, formidable, es por qué la maestría o el diplomado que están haciendo ustedes, que están promocionando, digámoslo así, no sé ya, o sea, ¿qué tiene que ver o cuál es la diferencia con lo ahora muy conocido, muy en boga, de que se llama medicina funcional y ortomolecular? ¿Cuál sería la diferencia o es lo mismo, sino que en otro nombre, digámoslo así? Esa es mi única duda. Muy Gracias. bien, pues te la respondo con todo gusto. Mira, y esto qué bueno que hayas hecho esta pregunta, porque creo que no es una pregunta solo tuya, es una pregunta que muchos se hacen, objetivamente. Yo tuve un gran amigo y eterno profesor, que falleció hace unos años, desgraciadamente, por un proceso neoplásico de pulmón, que tenía una frase que yo me he quedado con ella, que decía: la medicina solo es una. Y estoy absolutamente de acuerdo, en términos objetivos, ¿no? El problema es que cuando nosotros hacemos alusión a la medicina ortomolecular, la medicina funcional o la salud de precisión, fíjate que la salud de precisión no hace alusión a la medicina está dentro de la salud de precisión, como lo está, como decíamos anteriormente, la nutrición, como lo está el conocimiento farmacogenómico que asociado a otras ómicas aportan mucho valor en el abordaje del individuo hoy en día. Y si te vas al área preclínica del máster, vas a ver que hay 6 pilares que, si nosotros le echamos una mirada a esos 6 pilares, desfocalizamos, los sacamos del entorno y le echamos una mirada y lo intentamos aplicar al 99.9% de las patologías que no son de genética profunda, genética de impronta profunda hoy en día, que son la mayoría, vamos a ver que son 100% aplicables. Por tanto, es tremendamente interesante. La diferencia con la medicina ortomolecular es que la medicina ortomolecular buena, la de Linus Pauling, la de Efraín Olshauer, la que nosotros practicamos por mucho tiempo, con mucho gusto, la aprender como un principio activo, un nutracéutico, generaba un efecto pseudofarmacológico, farmacológico, incluso muy competitivo en algunos casos. Hay muchísimos estudios mostrando competencias de ciertos nutracéuticos. Y ahí insisto en un valor fundamental en cuanto al concepto del mecanismo de acción de un nutracéutico versus el fármaco, que no tiene nada que ver en muchas ocasiones y que muchas veces son sinérgicos, dicho sea de paso, pueden ser muy sinérgicos en casos específicos, de la capacidad que tiene de generar una acción específica conceptualmente a nivel celular con el objetivo de lograr un target. ¿No? Cuando hablo de orto y molecular, es lograr, en dependencia de una cantidad específica, una respuesta molecular que querramos. Bien, nosotros queremos inhibir la 3,5-hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Pues podemos utilizar una estatina conocida de toda la vida, o podemos usar la levadura arroz rojo, que dicho sea de paso, de ella se extrae las estatinas. Y ahí lo que más marca es la diferencia, es las dosis, con respecto a que una puede producir mucho más rhabdomiólisis que la otra. Por ponerte un ejemplo, así global, ¿no? Entonces, el tema ortomolecular va implícito en la salud de precisión. ¿Por qué? Porque dentro de las herramientas que se utilizan para diseñar un abordaje preciso del individuo, en muchas ocasiones se requieren nutracéuticos. Por tanto, el ortomolecular está debajo de esta umbrella. Luego nace la medicina funcional, sobre todo en Estados Unidos, como concepto interesante. No hay duda alguna, posiblemente es uno de los conceptos que más se pega a la salud de precisión. Pero dentro de la medicina funcional, el desarrollo del propio concepto hace alusión fundamentalmente a dos aspectos, al aspecto médico y al aspecto nutricional. Nosotros, la salud de precisión, nosotros representantes de la misma, porque a mí me toca como presidente de la CESAP literalmente convertirme en un exponente internacional de este concepto, y lo hago con todo gusto, me parece lo más coherente posible en la práctica profesional sanitaria. Vamos allá, un poco más allá, integrando una serie de variables notorias e importantes en el abordaje de cada individuo. Si, vuelvo y repito, vais al área preclínica y ves en el programa el área preclínica, vas a decir, caramba, aquí está la diferencia. Entonces, la diferencia está en tener en cuenta una serie de aspectos y no solamente tener en cuenta el conocimiento del aspecto. A ver, ojo, gente, yo puedo ser un tío que hace 4 guardias al mes en el hospital y a mí me impacta la guardia de forma bastante menos que a mi compañero que tiene una edad cronológica similar a la mía. O sea, ambos estamos expuestos al mismo elemento estresor y a él le impacta más que a mí o viceversa. Objetivamente, esto te lleva a poder
o a tener por lo menos la herramienta en mano para poder saber por qué a uno le va peor que a otro, porque no tiene que ir exactamente lo mismo igual a uno que a otro. Y esto es algo que se desarrolla dentro de la umbrella de la salud de precisión. Están las ciencias sómicas, como bien hemos comenzado anteriormente, que se hace mucho uso en salud de precisión versus otras estrategias. Es cierto que hay algunos estudios metabolómicos que se hacen dentro de medicina funcional, pero otros estudios de corte transcriptómico y lipidómico no se hacen habitualmente en medicina funcional. ¿Podríamos decir que la medicina funcional tiene aspectos troncales que están inmersos en la salud de precisión? Sin duda. Yo personalmente, y no porque sea el máster del cual participamos como director del mismo y sea presidente de la CESAP, creo que la forma más coherente de brindar un manejo sanitario hoy en día, desde cualquier aspecto del profesional asistencial, es desde la salud de precisión, porque engloba todos estos aspectos, literalmente hablando. Y además de englobarlo, lo que es más importante es que busca la troncalidad de las alteraciones, que esto es fundamental. O sea, muchas veces hemos visto dentro, y nada negativo, al contrario, ¿no? Pero hemos visto dentro de ciertas variables de la medicina integrativa, de la medicina funcional, de la propia medicina ortomolecular, que empezamos a alopatizar el abordaje biológico, empezamos a utilizar herramientas para lograr targets específicos X. Yo quiero que te baje el colesterol, comillas, vamos, quiero que te baje el colesterol. Yo puedo utilizar entonces, vuelvo y repito, una estatina, o puedo utilizar una levadura de arroz rojo que teóricamente va a tener pues cierta ventaja. Comillas, nuevamente, dosis dependiente, paciente dependiente, citocromo P450 dependiente y otras variables. Ok, el objetivo final, ¿qué es? Que te baje el LDL colesterol. O sea, aquí el cambio es, aquí se ve un cambio. El objetivo fundamental es saber por qué tienes el LDL colesterol malo. Vale, ok, tengo el LDL colesterol malo sencillamente porque mi estilo de vida es nefasto en términos nutricionales, en términos de control de mi ritmo circadiano y demás. ¿Que afecta negativamente? Sí. Pero bueno, dentro de esa valoración, el engorde de la fisiopatogenia de la entidad cardiovascular, por ejemplo, sobre todo la entidad arteriovascular, no la dinámica de acción mecánica del corazón, sino fundamentalmente vascular, lleva implícito que tú tengas un estudio de otras variables que pueden estar influyendo no solamente en el volumen o la cantidad del LDL colesterol, poniendo un ejemplo, sino en por qué yo tengo un nivel de LDL colesterol más alto. Y voy a poner un ejemplo sencillito, con eso termino. No es nada incomún, no es nada infrecuente que encontremos que en la mujer en la etapa posmenopáusica hay un aumento considerable del colesterol total y muchas veces el LDL. No sin que esto, no siempre, esto responde a un contexto fisiológico 100%. O sea, realmente si tú has dejado de tener la actividad ovárica, has dejado de tener como materia prima el colesterol para aumentar la síntesis de tus propias hormonas del pathway esteroidogénico, ¿cierto? Claro como el agua. Ok, como un mecanismo de reflejo, hay un aumento en el estímulo hepático para la síntesis de colesterol y te encontráis con muchos pacientes que aumentan el colesterol sin aumentar su riesgo, ¿cierto?, de desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque su ratio apolipoproteína B partido a apolipoproteína 1 está por debajo de 0,6 con creces, tiene una PCR ultrasensible estupenda, tiene un estilo de vida excelente, no tiene sobrepeso, no tiene resistencia a la insulina ni hiperinsulinemia compensadora. O sea, es un modelo de paciente. Y ese paciente hoy en manos de muchos compañeros sigue siendo un target de prescripción de estatinas a destajo, cuando realmente no hay justificación alguna. Por poner un ejemplo para poder entender. Dentro del abordaje de la salud de precisión, es obligatoriamente necesario poder entender cuál es la diferencia, por qué ha pasado esto y qué podemos hacer para que se mantenga en este margen. ¿Ok? En ese sentido, creo que asociado a esto, el hecho de fijarnos mucho en la anamnesis y dedicarle tiempo al paciente, algo que puedes hacer, no hay duda alguna, ya esto depende de la actitud de cada individuo como profesional, que es algo que hay que rescatar. La anamnesis, el buen médico, el buen profesional sanitario con una anamnesis bien hecha puede tener una aproximación muy grande de lo que está aconteciendo. Y cuando tienes experiencia, a veces con la anamnesis tenemos el diagnóstico completo y muchas veces hacemos los estudios analíticos solo por confirmarlo y que el paciente sepa que hay un antes para ir a un después. No sé si te he podido explicar 100%, hay muchísimos ejemplos, pero de forma global, creo que la salud de precisión hoy en día se convierte en el concepto que más engloba como una gran umbrella
que engloba las directrices de diferentes abordajes, que siempre sean plausibles biológicamente, que sean coherentes, que sean científicos, que estén asociados a la fisiología, a la bioquímica del individuo, bases troncales del desarrollo del conocimiento sanitario, y que integre las ciencias ómicas y aquellas herramientas que nos permitan ir tras datos objetivos que nos permitan ser más precisos con el paciente. Por tanto, Totalmente contestado. Le agradezco un mundo y convencida totalmente. Tiene una nueva alumna. Entonces. Mi objetivo no era convencerte, pero por lo menos explicarte. Muchas gracias. No, sí. Gracias por todo. Por acá hay otra pregunta, dice, misma pregunta, dinámica del máster, todas las clases son online. Pregunta Maqueda Suñer Marta. ¿Hay clases en directo, presenciales, en diferido? Fecha de finalización, acceso a los apuntes, vídeos, es indefinido, método de evaluación, hay posibilidad de práctica. Gracias. Yo creo que Ruimán está loco por responderte. Sí, a ver, el curso es 100% online. La parte troncal del curso o el curso íntegro está previamente grabado en clases que pueden ver en cualquier momento durante todo el periodo del máster y 6 meses a posteriori. Y luego de cada módulo o en función del área de cada 2 módulos, hacemos un webinar en directo con los profesores que lo imparten, en el cual pueden preguntar en directo todas aquellas dudas que han surgido y aprender del resto de dudas que nos surgen tanto a profesores como a alumnos, y que además estos webinars van a quedar luego grabados para poder verlos en caso de que no pueda acceder en ese momento en directo, lo tiene disponible en todo momento. Sí, tenemos algunos alumnos que porque evidentemente están de guardia, están ocupados en ese momento, no han podido acceder al webinar, pero luego ese webinar está disponible para que lo vean y luego está abierta la posibilidad de que generen alguna consulta específica a pesar de no haber estado en el webinar, cosa que es muy importante. Y luego, a merced de eso, fecha de finalización, son 18 meses de máster y luego hay la posibilidad de... Nosotros hemos decidido hace 2 años, o un año creo, un año, que hay un trabajo de fin de máster, bueno, que hay un trabajo de fin de máster que el alumno decida si hacerlo o no hacerlo. Estamos en el siglo XXI. La verdad es que se exigen unos mínimos de participación, gente, no hay duda alguna, porque si no, ¿para qué vas a apuntarte a algo que vas a pagar y no vas a hacer? No tiene sentido. Aunque parezca irracional, a veces hay algún alumno que ha hecho esto. Entonces, nos parece poco racional. Se exige un mínimo el 80% de visionado de tiempo en el aula virtual que se gestiona de forma automática cada vez que uno ingresa al aula y exigimos el 80%. A partir de ahí también puedes optar a titularte presentando un trabajo de fin de maestría, de máster. Y es un trabajo que luego puede tener repercusión en la sociedad. Pues lo podemos publicar en nuestra revista, puede dar lugar a una charla en nuestro congreso y siempre relacionado con las materias impartidas en el máster. Este año es el ejemplo. Este año hay una alumna que el trabajo va a ser una ponencia del congreso y que se eligieron 3 o 4 trabajos de fin de máster del anterior para que puedan entrar como artículos muy interesantes de la revista de la Sociedad con publicación internacional. En cuanto a los materiales, además del vídeo, están todos los PowerPoint y también la transcripción de las clases a modo de apuntes, ¿no? Métodos de evaluación, entendemos que es una actividad de posgrado y que son autoevaluaciones. En el área básica sí hay test de autoevaluación que ustedes mismos pueden ir haciendo para autoevaluar su propio progreso. Y a partir de ahí la dinámica es un poco que formación, ya digo, de posgrado y no requiere esa evaluación. Y sí que lo ideal para nosotros es que tienen una serie de foros para cada módulo, para cada tema, y ahí pueden ir plasmando las preguntas que le van surgiendo y las respondemos en directo en el webinar, porque muchas veces responder la pregunta directamente en el foro no nos permite responderla en toda lo que requiere, ¿no? Entonces, esta dinámica a través de las distintas ediciones ha sido la que mejor funciona, la que mejor referencia tenemos de los alumnos y es la que estamos siguiendo. La duración concreta, el máster comenzaría el próximo 12 de febrero y el último módulo se abriría el 5 de mayo y luego tendríamos 6 meses más de uso del aula virtual.
5 de mayo del 2025, ¿eh? Estamos hablando de 1 año y medio de formación. No sé si hay más dudas en cuanto a esto. De todas formas, ya les digo, tienen todo el programa, se les hará llegar a posteriori y lo tienen en la web de la Escuela Europea de Ciencias de la Salud. Para cualquier duda, pregúntenos, llámenos, pueden contactar por WhatsApp, por email y les responderemos todas las dudas concretas que tengan. Muy bien. Yo creo que las dudas quedaron evacuadas, no hay nada más escrito por aquí en el chat, ni... Preguntan si hay posibilidad de práctica, Jorge. Yo creo que ahí sí puedes tú aportar. Ok. Sí, ya lo veo por aquí. Sí, hay una opción de práctica que hemos creado, realmente es opcional, está al final del máster y nosotros desarrollamos en nuestra clínica específicamente un programa de fellow, de rotación de 15 días, que nos parece que es la forma ideal de poder enterarse de todo lo que hacemos de la mejor forma posible. 15 días es mucho para muchos en términos de tiempo, y hemos desarrollado un programa un poco más acotado y con un coste bastante más inferior para alumnos de ediciones anteriores o de ediciones en curso que quieran hacer una rotación práctica. Rotación práctica donde si entran a la web de la Escuela Europea de la Salud, de Ciencia de la Salud, van a ver que hay un ítem correlacionándose con las prácticas para alumnos de la edición del máster única y exclusivamente como elemento opcional, que puedan desarrollar su conocimiento y además vernos en el día a día abordando una cantidad de patologías que es lo que hace el grupo nuestro, ¿no? Somos varios colegas atendiendo paralelamente, así como diferentes servicios de nutrición, la parte de neuromodulación con el profesor Javier Pérez, la parte de medicina con la doctora González, la doctora Ramírez y el que les habla, todos los estudios, el abordaje endovenoso en la sala de suero, la sala de estudios de nuestros pacientes, donde hacemos una serie de estudios todos con medical device, objetivamente para obtener información muy interesante en este ámbito. Y ahí simplemente aclarar, y ya para ir concluyendo, que la dinámica o la estructura del máster, que es paso a paso y área a área, está diseñado en 3 bloques principales. El primero es un área básica donde recuperamos conceptos que nos impartieron en nuestra formación académica, pero que apenas usamos, desde la alostasis al uso de determinados nutrientes y muchas otras cosas. Y luego nos vamos a esos 6 pilares que comentaba antes el doctor Cubrías, que sería el área preclínica, que son los pilares que necesitamos para el abordaje de prácticamente cualquier patología. Y a partir de ahí entramos en el área clínica, donde vamos a abordar patología por patología, hacer un abordaje integral, preciso y acompañado siempre de un profesor que es puntero en esa patología, ¿no? Entonces, creo que cuando preguntan esa parte de práctica, en el área clínica se dan bastante, desde protocolos de intervención a cómo abordar un paciente, se da de una manera muy masticada, No, y de aplicar luego en su consulta de forma directa, ¿no? Y desde el conocimiento en muchas ocasiones, del nutricionista, de un entrenador específico con experiencia en el área. Por ejemplo, hay entrenadores que están desarrollando una actividad muy bonita en los últimos años en el ámbito del abordaje de las patologías metabólicas. Hay entrenadores específicos en el ámbito de abordaje de las patologías neuro. Hay entrenadores en el ámbito de abordaje de incluso del paciente oncológico. ¿Ok? O sea, aprendemos a saber cómo prescribir un ejercicio físico en entornos patológicos, y además de eso, objetivamente, la participación del médico titular de esa área, ¿no? De cardio, de metabolismo, de neuro, de cáncer, entre otras patologías, sistema osteoarticular, patologías autoinmunes. Al final de cuentas, es un abordaje lo más coherente posible con el propio fundamento del máster, no hay duda alguna. Es imposible que hablemos solo de forma a golpe de monólogo, ¿no? Y tienen que haber varios compañeros desde su espectro
y puedan ayudar al abordaje de tantas patologías que tenemos hoy en día. Bueno, gente, después de esta pausa y no haber más preguntas, a darle las gracias a ustedes por la participación y el interés. La verdad es que es agradable saber que hay 30 personas que están dedicando parte de su tiempo de un sábado a poder enterarse de estas cosas. Y no hay duda alguna que los que decidan comenzar el máster con nosotros, encantado. Como último dato, este es el segundo año que hacemos el máster cada 2 años. Antes hacíamos una edición anual y teníamos tanto trabajo que a veces no teníamos vida para nosotros mismos, porque se nos unía uno con otro por mucho tiempo. Este año, a partir del año pasado, y este es el segundo, ¿cierto? La próxima edición será en el 26. Por tanto, los que quieran unirse a esta historia bonita del desarrollo de la salud de precisión del siglo XXI, bienvenido sea. Un abrazo grandísimo, pasen un fin de semana genial, sean felices, que eso es terapéutico, gente. Jorge, cuando me jubilo armamos la primera residencia de medicina de precisión. Dame un par de años que me jubile y abro la 5ª residencia de mi vida. Cuenta conmigo, última, tal vez. Yo estaré encantado. Está con nosotros, Lucio, será un placer. Sí, Un abrazo, necesito terminar de cerrar el capítulo. Claro. Nos vemos en marzo, les mando un fuerte Nos vemos abrazo. en marzo del Congreso. Un abrazo grande, gente. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta Adiós, luego, un Carmen. abrazo, hasta el Congreso. Un abrazo, Carmen. Chao, Carmen. Adiós.